mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. Pialinochime, Nano toca Juan Pablo. Nano toca Sujei. Nama imo Juantin Inquicaquitica, la caracola lingüística. Namati Mechcametis hice tlen diversidad lingüística y pan México. Juanquino Nahui Notequixpohuan lingüistas, Quincamatice, tlen introducción a la diversidad lingüística y pan México, agrupaciones lingüísticas, la diversidad lingüística y pan Valle de México, igual desaparición de lenguas y programas para recuperar la lengua. Nogia Juan Pablo Camatis, tlen aproximación histórica de la diversidad. Y ahora le damos una cordial bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, Lorena Acierna. Ya, Lorena, aquí va la entrevista. Muchas gracias. Me parece que este trabajo que están haciendo es muy importante porque las y los mexicanos desconocemos muchísimo acerca de la diversidad que contiene el territorio en el que vivimos. En este caso, la diversidad lingüística es inmensa y hay mucho debate en torno a ello. Así que me alegro poder estar aquí para comentar sobre estas temáticas y promover que la gente se interese más sobre las lenguas del territorio mexicano. Quizás deberíamos comenzar haciendo la distinción entre lengua, habla y dialecto o variante. La lengua es un sistema de signos que está conformado por distintos niveles y reglas particulares. El habla hace referencia a la adecuación de cada lengua al contexto particular de las personas que la utilizan. Ahora bien, el dialecto alude a las formas diferenciales que se pueden dar en un mismo territorio o en distintos territorios de una misma lengua por diversos procesos y dinámicas sociales, económicas, políticas y demás. En México no se utiliza la palabra dialecto, sino variante para abordar estos temas, aunque su definición entra en conflicto con otras categorías como lengua. Y finalmente, la clasificación lingüística se hace en familias lingüísticas, las cuales hacen referencia a un conjunto de lenguas que tienen un origen histórico en común y agrupan a distintas variantes. Claro, siempre es bueno establecer las diferencias y definiciones del tema que abordaremos. Pero ahora en el caso de México, ¿cuántas lenguas en realidad hay en el país? El número de lenguas habladas en México varía en función de las fuentes consultadas. 62 lenguas según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 2009 y 89 lenguas según el censo del INEGI. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, por su parte, propone una clasificación de las lenguas en 3 niveles. El primer nivel clasifica las lenguas en 11 familias lingüísticas. El segundo nivel presenta las agrupaciones de las cuales se reconocen 68, que remiten a los términos históricos con los que se conocen a los pueblos indígenas. Y el tercer nivel corresponde a las variantes lingüísticas, que hay 364. Estas familias lingüísticas se componen de las lenguas aisladas, que son el seri, el purépecha, el huave y el chontal de Oaxaca. Las familias independientes, que son el mijezoque, cochimillo humano, totonaco tepehua y la algonquina, y las familias o troncos lingüísticos, que son el yutonagua, otomangue y las lenguas mayenses. Pero hay que tener en cuenta que determinar el número de lenguas es muy difícil porque dependerá de los criterios que se utilicen para hacer esta clasificación, los cuales pueden ser muy complejos porque involucran criterios tanto lingüísticos como sociales, culturales y políticos. No sabía que hay tanta diversidad en nuestro territorio. Entonces, ¿cuánta gente habla una lengua indígena? Es importante mencionar que en cuanto se estableció el Estado mexicano, la desaparición de las lenguas indígenas fue tan profunda debido a la castellanización en las escuelas que la población que hablaba una de estas lenguas pasó de ser del 65% en 1820 al 17% en 1895. Estos datos nos ayudan a entender que la desaparición de las lenguas no se da por procesos naturales, sino por complejas dinámicas históricas, políticas, económicas y sociales. Si revisamos los datos de los censos anteriores, podemos observar un constante descenso del porcentaje de hablantes de lenguas indígenas en México. En 1930 representaban el 16% de la población, en 1990 el 7.5%
y en el 2020 el INEGI reportó que el 6.2 de la población mexicana habla al menos una lengua indígena. Por otra parte, la repartición lingüística de las lenguas refleja también un gran desequilibrio, ya que alrededor del 22% habla alguna variante del náhuatl y el 12% habla el maya yucateco, mientras que otras lenguas tienen tan solo unos cuantos hablantes vivos, por lo que están en fuerte peligro de extinción. Claro, me imagino también que la distribución geográfica es diferente según la región, ¿no es así? Por supuesto, el estado que más hablantes de lengua indígena tiene es Oaxaca, seguido de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Recordemos también que la migración ha provocado el movimiento hacia centros urbanos de personas hablantes de una lengua indígena. Tenemos entonces el ejemplo de la Ciudad de México, que tiene alrededor de 125.153 hablantes de una lengua indígena. Se hablan cerca de 55 lenguas y representa el 1.4% de su población. Claro, además la falta de conocimiento genera también una discriminación lingüística. Pienso en que estas personas pueden ver reducidos acceso a la salud, educación, justicia, incluso a la movilidad, porque no se ha ajustado el gobierno a la diversidad de lenguas que hay. Pero también me pregunto si hay otras lenguas de las que no hemos hablado. Exacto, nos han faltado un tipo de lenguas. Debemos tomar en cuenta que además de las lenguas indígenas y del español, existen lenguas alóctonas en el territorio mexicano. Es decir, estas lenguas son pues lenguas que no son originarias del lugar en el que se encuentran, como el ejemplo del véneto chipileño que se habla en Puebla, el platoich hablado por las comunidades menonitas, el romaní y varias otras más. Estas lenguas nos ayudan a dimensionar la diversidad lingüística, pues dan cuenta de procesos históricos de migración por razones económicas, políticas, sociales y demás, que ayudan a profundizar en la comprensión de las identidades que cohabitan en el territorio mexicano. Qué interesante todo lo que nos platicas, Lorena. Agradecemos mucho tu presencia en el programa y vamos a un pequeño corte comercial. ¿No sabes cómo promover o fomentar el conocimiento de la diversidad lingüística? En esta ocasión traemos una opción para los radioescuchas que cuentan con una cuenta de Twitter. Les presentamos la cuenta @actlenguas. Esta cuenta será administrada por un activista digital diferente cada lunes y a lo largo de la semana, quien compartirá información relevante sobre la importancia de su lengua y la cultura de sus comunidades. ¡No te lo pierdas! Regresamos de esta pequeña pausa y ahora es el turno de mi compañero Juan Pablo, quien nos platicará respecto a la aproximación histórica de la diversidad lingüística. Adelante, Juan. Bueno, como ya vimos, la historia de la diversidad de lenguas en México es una donde la castellanización ha imperado como proyecto desde la colonia. Por ejemplo, durante la colonia, en el siglo XVI, con el fin de llevar a cabo la evangelización, algunos frailes, como los dominicos, aprendieron lenguas regionales con el fin de predicar en las lenguas de los nativos. Esto les supuso una gran ventaja como autoridad sobre otras instituciones políticas y eclesiásticas, que provocaron en Chiapas que grupos opositores a los dominicos promovieran la imposición del idioma de Castilla o en defecto el náhuatl, la lengua franca de Mesoamérica, como lenguas de doctrina, lo cual provocó muchas quejas de los dominicos que abogaban por el plurilingüismo. Y este plurilingüismo era para la comunicación con los indígenas. Nuevamente se dio poder a los dominicos en Chiapas por tener mejores avances en la evangelización. No obstante, entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se condenó la diversidad lingüística en Chiapas. Por causar este estancamiento y división, las autoridades comenzaron a segregar a los indígenas ante el uso de sus vestimentas o lenguas, cosa que los dominicos ya defendían. Entonces, vemos este conflicto entre plurilingüismo y castellanización durante la colonia, pero ya entrando a la independencia de México, se dictó que el español sería la única lengua operante en el gobierno, a partir de una ciudadanía étnica que excluía y discriminaba a las demás identidades. Esta negación de la diversidad segregó aún más a los indígenas, ya en categorías inferiores como ideas de migrantes de atraso, antimexicanidad y barbarie. Esta lengua castellana era la única lengua civilizada, a pensar de ellos, por ser de proveniencia europea. Este proyecto castellanizador se convirtió en un proyecto nacional de mestización.
la mestización, que fue continuada por otros como Juárez, porfiristas como Sierra, ideólogos revolucionarios como Molina Enríquez y Gamio. Y no fue sino hasta la década de 1990 que se comenzaron a cuestionar los modelos indigenistas de asimilación y segregación. También ayudó un poco el contexto internacional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1990, que favoreció el derecho al uso y preservación de lenguas. Ya a nivel nacional, un paso para conservar esta diversidad fue la reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana en 2001, reconociendo la libre determinación para preservar sus lenguas, conocimientos y elementos de sus culturas. Posteriormente, se promulgó en 2003 la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que garantiza el uso de lenguas indígenas naturales de México para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública en igualdad al español. Actualmente, la ONU proclamó el periodo 2022-2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, con el fin de preservar, revitalizar y promover las lenguas en esfuerzos de desarrollo sostenible. Evidentemente, estamos lejos aún del ideal de respeto a las lenguas indígenas. Hemos visto cómo, incluso durante este periodo, como dijo Lorena, descendió el número de hablantes proporcionalmente. Casi no se cumple lo que declara la Ley de Derechos Lingüísticos. Entonces, aún nos falta un largo camino que recorrer. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta gran intervención. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la participación de Andrea y Ana María. ¿No sabes qué hacer estas vacaciones? Te presentamos la serie documental Ecos Indígenas, la voz de la diversidad. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en colaboración con Canal 11, lanzó esta serie donde presentan a 6 emisoras pertenecientes al sistema de radiodifusoras culturales indígenas, destacando la labor que realizan para informar y comunicar a la población indígena a través de locutores bilingües y música local. Búscalo en canal11.mx. Regresamos del corte comercial y tenemos con nosotros en cabina a Ana María Ortiz y a Andrea Zagal, quienes nos van a hablar de la familia lingüística a la que pertenece la lengua náhuatl. Adelante, Andrea. Hola. Bueno, primero vamos a hablar rápidamente de la clasificación lingüística. Y es que es algo muy complicado, puesto que hay muchas maneras de hacerlo. Se pueden hacer clasificaciones tipológicas, donde la clasificación se hace con base en los rasgos estructurales de la lengua, clasificaciones genéticas basadas en la relación genética entre grupos, o las clasificaciones geográficas basadas en la distribución geográfica. Cada clasificación tiene diferentes lineamientos para establecer las familias lingüísticas e incluso afirmar cuáles o cuántas variantes y lenguas existen. Y esto dependerá de la organización o persona que realice la clasificación, como ya comentó Lorena. Con base en el tipo de clasificación, entenderemos el significado de familia lingüística. En lo personal, vamos a retomar el trabajo de Leopoldo Baliñas, quien presenta las familias lingüísticas de acuerdo a su distribución geográfica y relación con los grupos étnicos relacionados con las lenguas. Bueno, ahora, en cuanto al náhuatl, este proviene de una familia de lenguas muy extensa geográficamente y además variada, puesto que pertenece a la familia yuto-azteca, que también podemos conocer con el nombre de yuto-azteca, yuto-nahua o yuto-nahua. Como ya mencionamos, su nombre está relacionado con el espacio geográfico que ocupa, pues va desde el noreste de Estados Unidos, desde Utah, de ahí el nombre yuto-azteca, y llega hasta El Salvador en Centroamérica. Y es muy extensa, ¿verdad que sí? Incluye alrededor de 40 lenguas. Claro, es bastante extensa. Ahora bien, siguiendo la clasificación de Miller de 1948, la familia yuto-azteca se divide en dos grupos. El grupo yuto-azteca del norte, que incluye las lenguas Numica, Tubatulabal, Táquica, Hopi, ubicadas geográficamente en el norte, principalmente en el territorio de Estados Unidos. Y el grupo yuto-azteca del sur, que incluye las lenguas uto-aztecas del sur, en las que encontramos al sonorense, Taracajita, Corachol y Náhuatl.
Cada una de estas lenguas cuenta con sus respectivas variantes y principalmente se ubican dentro del territorio mexicano. El náhuatl tiene dos variables, el pochuteco y el náhuatl general, que a su vez tiene más variables. Sujei, Juan, ¿qué variante hablan ustedes? Nosotros hablamos la variante conocida como Mexcat, que se habla en la región de la Huasteca veracruzana. Oh, qué bien, muy bien. Bueno, algo que es importante recalcar es que esta familia lingüística comparte rasgos, es decir, todas las lenguas van a presentar rasgos como la polisintesis, que es cuando se crean verbos agregando afijos a la raíz del verbo. Así, el verbo tendrá un significado instrumental o localizador, aunque también tienen rasgos diferentes. El más visible se da en la estructura. Las lenguas yuto-aztecas del norte tienen un orden en su estructura principalmente de verbo final, es decir, sujeto, objeto, verbo. Siempre el verbo se encontrará al final de la oración, aunque este orden puede ser flexible en algunas lenguas. En las lenguas yuto-aztecas del sur son lo contrario, el verbo siempre irá al inicio. Su orden será verbo, sujeto y objeto. El náhuatl comparte este orden. También cuenta con características como sustantivos relacionales, estos enfocados más especialmente en las partes del cuerpo. Por ejemplo, para hablar de adentro de una casa se usa el sustantivo relacional que hace referencia a la panza. Y bueno, aunque podría extenderme más hablando de las características de las lenguas, hasta aquí dejaría mi participación. Juan, fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, Andrea, Ana María. Les agradecemos mucho su participación y esperamos que pronto regresen. Vamos a otra pausa comercial y regresamos con la última participación de Mesli Arroyo. ¿Te interesa aprender una lengua indoamericana, pero no tienes idea de dónde puedes hacerlo? ¿Por cuestiones de movilidad no puedes desplazarte para aprender? No te preocupes, tenemos la solución. Yolitlia Macehualtlactoltamachtliloyan ofrece cursos de náhuatl, maya yucateco, zapoteco, tzotzil, entre otras lenguas más. Lo mejor de todo es que son clases por Zoom, por lo que no tendrás que desplazarte para aprender. Además, cuentan con facilidades de pago. Búscales en redes sociales como Yolitia, Centro de Lenguas Indoamericanas. Le damos la bienvenida a Mesli Arroyo, quien nos hablará sobre la desaparición de lenguas en el Valle de México. Cuéntanos, Mesli. ¿Hay alguna relación entre el crecimiento de la industrialización y urbanización de la Ciudad de México con el desplazamiento de las lenguas? Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, estos fenómenos se estudian a partir de investigaciones en torno a la sociolingüística urbana, pero no hay muchos que se aboquen al análisis de la fenomenología lingüística urbana en el contexto mexicano. Como sabemos, hubo una transformación de los modos de vida resultado del movimiento de personas del campo a la ciudad debido a la urbanización. A mediados del siglo XX, la población indígena de México comenzó a migrar a las ciudades, debido al deterioro de las condiciones de vida y la atracción que ejercían las ganancias y la movilidad social ascendente que se podían lograr en la urbe, pero se enfrentaron con la discriminación citadina por ser diferentes o por otra realidad cultural. En el caso de los otomís, de acuerdo con Felipe Canuto, la vida en la ciudad en el contexto de una relación de asimetría sociocultural interrumpió la regeneración de conocimiento y propició el desuso de las prácticas culturales otomís. Una de las más importantes rupturas ha estado en relación con el idioma. En un principio, el aprendizaje del español fue una estrategia empleada con el fin de poder comunicarse para obtener empleo y recibir los servicios de que se dispone en la ciudad. Sin embargo, de este fin se pasó a dejar de practicar el otomí y a no transmitirlo a sus descendientes debido a la discriminación. Si bien los datos del análisis y resultados de la evolución de la población indígena en municipios del Valle de Toluca, de Nava, Guadalupe del 2015 reflejan que hubo un incremento de la población indígena, este no corresponde con el incremento de usuarios de las lenguas indígenas, pero sí hay una posible relación entre el crecimiento de la población indígena en el Valle de Toluca y los crecientes índices de pobreza extrema, aunados a los bajos índices de desarrollo en las comunidades indígenas. La desigualdad
también está asociada al escaso y limitado acceso a recursos lingüísticos que coadyuven a garantizar la igualdad de oportunidades para mantener y preservar las lenguas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Recordemos que los portadores de las lenguas son los hablantes. Entonces, si los derechos de los hablantes de una lengua son violados, esto repercutirá en la lengua. La desaparición de las lenguas es multifactorial y las políticas de castellanización del siglo XX apoyaron en esta extinción y los posteriores intentos de modernización que buscaron compensar a los indígenas al tratar de educarlos en su propia lengua, pero sin reformas curriculares de fondo, aunaba que en el funcionamiento gubernamental los servidores públicos en su mayoría no hablan la lengua, que en los hospitales casi no hay intérpretes, entre otros factores, como los prejuicios contra las lenguas indígenas, pues han tenido repercusiones directas en su vitalidad. ¿Qué se puede hacer para la conservación de lenguas en el Valle de México? Cuando me preguntan sobre la conservación de las lenguas, siempre recuerdo lo que Yasnaya nos decía en su libro Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística. Ella narra cómo intentó promover actividades para el uso del mije en su comunidad, pero después de un golpe de desencanto se preguntó a sí misma sobre qué derecho tenía a influir en los hábitos lingüísticos de las personas, cómo promover el uso del mije, en su caso, y fortalecimiento de manera adecuada, y para quién era importante hacerlo. Se dio cuenta que no solo se trataba de predicar la importancia de las lenguas, en este caso del Valle de México, sino que es importante combatir todos los factores sociales y políticos que impiden lo que sería natural, aprender la lengua que hablan tus padres, tus abuelas, tus tías, y tenemos que entender que detrás de la aparente decisión de dejar de hablar una lengua pasan siglos de discriminación y que la ideologización lingüística no redunda necesariamente en cambios de hábitos lingüísticos. El uso de las lenguas debe promoverse no como una obligación, sino como una experiencia de disfrute concreto, una posibilidad rica de vivir en esta lengua, de pensar en esa lengua, de generar conocimientos en esa lengua. Por parte de la población tendríamos que dejar a un lado los prejuicios contra las lenguas indígenas y necesitamos exigirle al Estado mexicano que las condiciones de estos hablantes y de estas lenguas sean justas. Ya Reynoso Nava Guadalupe propone algunas políticas lingüísticas que deben de estar pensadas a partir de ejes como la promoción de la alfabetización bilingüe o trilingüe en todos los niveles educativos o la representación política y jurídica plena para todos los integrantes de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Mesli, por estar aquí y por todo esto que nos compartes. Antes de despedirnos, quisiera invitar a quienes nos escuchan a compartirnos a través de las redes sociales. ¿Sabías que existía esta gran diversidad lingüística en nuestro país? ¿Conoces si alguien en tu familia hablaba alguna lengua indígena? De haber sido así, ¿alguna vez te cuestionaste por qué dejó de enseñarse esta lengua a las siguientes generaciones? Luego de todo lo que nuestras invitadas nos han compartido el día de hoy, ¿qué harías tú para combatir la discriminación lingüística y promover el aprendizaje y la inclusión de esta diversidad lingüística en México? Bueno, eso sería todo en Caracola Lingüística. Tlaxcamati no chime, timoitase ateipa. Timoitase.